En el día de hoy vamos a ver lo que es las medidas de longitud. ¿Qué son las medidas de longitud? Las medidas de longitud se emplean para medir la distancia entre dos puntos existentes. Entre estas medidas, la unidad básica, la que todos conocemos, es el metro. Entonces, el metro, el metro es la que nosotros vemos, la que conocemos, la que utilizamos en la vida diaria. Entonces, estas medidas de longitud se utilizan para medir, por ejemplo, la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de una habitación, la, la altura de un edificio, etcétera. Entonces aquí vemos una imagen de un metro. Un metro, esa es una cinta métrica que utilizan por lo general las costureras, y también podemos medir muchas cosas con él, entonces es usado comúnmente. Entonces, vamos a ver dentro de estas unidades de medida, que son las medidas de longitud, vamos a ver las unidades menores. Estas unidades menores se llaman, también son conocidas como submúltiplos. Entonces, dentro de estas unidades de medida menores que se utilizan pero para medir objetos pequeños, como por ejemplo la longitud de un libro, de una goma, de un alfiler, etcétera. Entonces, entre estas unidades menores tenemos las siguientes. Está el decímetro, que está representada por una D minúscula y una M minúscula, una DM. Centímetro, que está representado por una C y una M. Milímetro, que está representada por dos M minúsculas. Entonces, como vamos a ver la relación que tiene cada una de estas medidas menores con el metro, que es una de las medidas más utilizadas. Entonces, tenemos que un metro es 10 decímetros. Eso quiere decir que si dividimos el metro en 10 partes iguales, cada parte es un decímetro. Un metro es 100 centímetros. O sea que si dividimos el metro en 100 partes iguales, cada parte es un centímetro. Y un metro es 1000 milímetros. O sea que si dividimos el metro en 1000 partes iguales, cada parte es un milímetro. Ahora vamos a ver las unidades, ahora las unidades mayores. Estas son llamadas como múltiplos. Las unidades menores son submúltiplos y las unidades mayores son múltiplos. Entonces, también hay unidades de medidas mayores que el metro. O sea, el metro es como el central, entonces debajo del metro están las que mencioné anteriormente, las unidades menores, y ahora están las unidades mayores que están por encima del metro, y que estas son utilizadas para medir objetos de grandes distancias, o sea, objetos grandes. Por ejemplo, la distancia entre dos ciudades, la longitud de un río, la altura de las nubes y entre otras cosas más. Entonces, entre estas eh, entre estas medidas, estas longitudes, tenemos el kilómetro, muy utilizado para medir la distancia entre ciudades, entre barrios, etcétera. Tenemos el kilómetro que está representado por la km. Cuando vean una km es un kilómetro. También está el hectómetro que está representado por HM y el decámetro que está representado con DAM. Entonces, la relación que tiene con el metro, que es la medida, la medida más utilizada, un kilómetro está representado como 1000 metros, un hectómetro como 100 metros y un decámetro como 10 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en la siguiente tabla, vamos a ver estas medidas de una forma como más abreviada y organizada para que puedan visualizarla. Aquí vamos a ver los múltiplos y vemos los submúltiplos. Entonces, aquí vemos que la más usual es el metro. Entonces, aquí una nota que dice que en algunos libros de matemática el hectómetro se abreva como HM y el decámetro como DM. Entonces tenemos que el kilómetro, eh, aquí vemos lo que mencioné anteriormente, el kilómetro KM, que son 1000 metros, el hectómetro HM, que son 100 metros, el decámetro DAM, que son 10 metros,
y el metro que es esencialmente una M, que es un metro. El decímetro de M, 0,1 metro, el centímetro es 0,01 metro y el milímetro es 0,001 metro. Entonces, vamos a ver cómo vamos a pasar estas unidades de mayores, primero las mayores, que son los múltiplos, a las unidades menores, que son los submúltiplos. Entonces, lo que vamos a hacer para pasar de unidades mayores a menores, lo que vamos a multiplicar por 10 cada uno de los niveles, de los siguientes niveles, cada vez que descendamos. Entonces, aquí vemos esta figura que tenemos, que si vamos a pasar de kilómetro a hectómetro, tenemos que multiplicar por 10. Si vamos a pasar de hectómetro a decámetro, tenemos que multiplicar por 10. Si vamos a pasar de decámetro a metro, por 10 también, y así sucesivamente, metro a decímetro por 10, y de decímetro a centímetro por 10, y de centímetro a milímetro tenemos que multiplicar por 10. Ahora vamos a ver los ejemplos de cómo pasar las unidades mayores a unidades menores. Entonces, te dice que para pasar de kilómetros a hectómetros hay que bajar un nivel, por lo que tenemos que multiplicar por 10, como lo dije anteriormente. Para pasar de kilómetros a metros, aquí vemos que hay que multiplicar, vamos a ver cuánta, 1, 1, 2, 3. Hay que bajar 3 veces, entonces hay que multiplicar 10 por 10 veces, 3 veces vamos a multiplicar el 10, o sea que eso nos da 1000, entonces lo mismo que si tenemos algo en kilómetros lo multiplicamos por 1000 y nos va a dar la unidad en la medida en metros. Y para pasar de hectómetro, tenemos este ejemplo, a milímetros, aquí tenemos el milímetro, hay que bajar 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y hay que multiplicar todo esto, bajamos 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y esto nos va a dar 100.000. Entonces la medida en hectómetro la multiplicamos por 100.000 o por 10 por 10 por 10 por 10 y nos va a dar el milímetro. Ahora vamos a ver de esto unos ejemplos numéricos representados. Anteriormente dijimos de los ejemplos así, ahora vamos a ver de los ejemplos numéricos. Entonces, ya sabemos que para ir descendiendo tenemos que multiplicar por 10 cada nivel. Entonces, si queremos, vamos a decir cuántos decímetros son 3 kilómetros. ¿Qué queremos? Tenemos 3 kilómetros y lo vamos a pasar a decímetros. Aquí vemos el kilómetro y aquí vemos el decímetro, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es bajar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos niveles hay que bajar? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿verdad? Para llegar al decímetro. Entonces, hay que multiplicar el 10 4 veces y esto es lo mismo, si multiplicamos el 10 4 veces, es lo mismo que multiplicar por 10.000. Entonces, si tenemos 3 kilómetros, lo vamos a multiplicar por 10.000 y esto me da 30.000 decímetros. Ahora vemos cuántos milímetros son 3 metros. Aquí vemos, tenemos 3 metros, aquí está, 3 metros, entonces nos pide bajar hasta milímetros. Vamos a ver cuántas unidades está el milímetro, está a 1, 2, 3. Entonces esto lo vamos a multiplicar 10 por 10 por 10. Esto lo vamos a multiplicar 10 por 10. Perdón, aquí lo vamos a bajar 2 veces. 10 por 10, esto me va a dar 1000. 10 por 10 por 10, esto me va a dar, perdón, me va a dar 3000. Porque aquí tenemos que bajar 3, 1, 2, 3. Y esto me va a dar 1000, ¿verdad? Y entonces esto es igual, si tenemos 3 metros y multiplicamos por
el 10 tres veces, 10 por 10 por 10, eso me va a dar 3.000 metros. Ahora, ¿cuántos centímetros hay en 3 metros? Aquí tenemos la medida en centímetros, en metros, tenemos 3 metros y vamos a bajar a centímetros. ¿Cuántas veces bajamos? 1, 2. O sea, 2 veces. Vamos a multiplicar 10 por 10. Esto me da 100. Y como son 3 metros, el 3 lo vamos a multiplicar por 100 y eso me va a dar 300 centímetros. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Cuántos centímetros hay en 7 kilómetros? Ahora vamos a ver aquí 7 kilómetros, ¿verdad? Aquí vemos. Entonces, ¿cuánto vamos a bajar? Eh, ¿Cuánto vamos a bajar en, vamos a bajar 1, 1, 2, 3, 4 a centímetros 5, ¿verdad? Entonces, entonces esto sería, si multiplicamos el 10 por 10 por 10 por 10 5 veces, 10 por 10 por 10 por 10 por 10, lo multiplicamos 5 veces, eso me va a dar a 100.000. Entonces, si tenemos que son 7 kilómetros y lo multiplicamos por 100.000, eso me va a dar 700.000 centímetros. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 9 kilómetros. Acá tenemos 9 kilómetros y lo vamos a pasar a decámetros. ¿Dónde está el decámetro? Aquí está el decámetro. Entonces, el decámetro, siempre cuando vamos a hacer estos ejercicios, tengamos estas tablas presentes. Vamos a multiplicar 10 por 10 dos veces, ¿verdad? Para llegar al decámetro. Y eso me daría 10 por 10, 100. Entonces, el 9 kilómetros lo vamos a multiplicar por 100 y eso me va a dar 900 decámetros. Entonces, de esta forma pasamos de unidades mayores a unidades menores. Multiplicando según la posición, vamos multiplicando. Si, por ejemplo, si es de kilómetros a milímetros, lo multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Si es de kilómetro a centímetro, lo multiplicamos 5. Si es de kilómetro a metro, 4. Si es de kilómetro a decámetro, 3. Y si es de kilómetro a hectómetro, 2 veces el 10. Entonces ahora vamos a ver cómo pasar de unidades menores a unidades mayores. Entonces aquí es a lo contrario, si ya multiplicamos, aquí vamos a dividir cada nivel que subamos. Entonces aquí vemos que para pasar de milímetro a centímetro dividimos entre 10, de centímetro a decímetro dividimos entre 10, entre decímetro a metro dividimos entre 10, de metro a decámetro dividimos entre 10, y de decámetro a hectómetro entre 10 y de hectómetro a kilómetro entre 10. Vamos a ver los ejemplos. Entonces se dice que para pasar de metros, aquí vemos metros hay que subir, de metros a hectómetro hay que subir dos niveles. Aquí vemos 1, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dividir, si tenemos 5 metros, hay que dividir el 5 entre 10 y entre 10, ¿verdad? Y eso es lo que eso me da la medida en hectómetros. O sea que hay que dividir el 5 entre 100. Entonces eso me da una medida en hectómetro. Ahora dice que para pasar de centímetro, aquí está el centímetro, a kilómetro, tenemos que dividir los 5 niveles. O sea, hay que dividir lo que tenga de centímetro entre 10, entre 10, entre 10, entre 10, entre 10, que es lo mismo dividir entre 100.000. Y para pasar de decímetro, ¿dónde está el decímetro aquí? A decámetro aquí hay que subir dos niveles, o sea, hay que dividirlo entre 10 entre 10, que es lo mismo que dividir entre 100. Ahora vamos a ver unos ejemplos de pasar de unidades menores a mayores, dividiendo entre 10. Aquí vemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos metros? Aquí está la unidad de metros. Son 7.000 milímetros.
¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos aquí en milímetros, 7000. Entonces vamos a ubicar el metro. Se ve que hay que subir uno, 2, 3 niveles, ¿verdad? Para llegar al metro, ¿cierto? Para llegar al metro. Entonces, por lo que hay que dividir estos 7000, tenemos que dividirlo entre 10, 10, 10, ¿verdad? Que es lo mismo que dividir entre 1000. Entonces, el 7000 lo podemos dividir entre 3 10. Y aquí 1, 2, 3 lo dividimos 3 veces entre 10 o lo dividimos entre 1000 y eso me va a dar 7 metros. Entonces, 7000 milímetros son 7 metros. Ahora, otro ejemplo. ¿Cuántos kilómetros son 6000 hectómetros? Aquí nos vamos a ubicar cuánto es hectómetro. Aquí está, hectómetro, y lo vamos a pasar a kilómetros. Vamos a subir, aquí solamente tenemos que subir una vez y esto nos da 600 kilómetros. ¿Está? Porque 6000 solamente subimos una vez y se lo dividimos solamente entre 10. Y eso me da 600 kilómetros. Aquí, ¿cuántos metros son? 8000 centímetros. Entonces, estos 8000 centímetros, aquí vemos el 8000 centímetros y lo vamos a pasar a metros. Tenemos que dividirlo entre 2 veces 10, 10 entre 10 o es lo mismo dividirlo entre 100. Y eso me va a dar 80 metros. Ahora, ¿cuántos hectómetros son 200 decímetros? Aquí vamos a buscarnos hectómetros, vamos a buscar decímetros, aquí están los decímetros y cuántos son, cuántas veces hay que subir para pasarlo a hectómetro, hay que pasarlo 3 veces, o sea que hay que dividirlo entre 3 veces 10, o sea 10 entre 10 o lo mismo dividir 200 entre 1000 y eso me va a dar 0,2 hectómetros. Y el último ejemplo, ¿cuántos decímetros son 5000 milímetros? Nos ubicamos aquí en el milímetro, aquí los 5000, ubicamos aquí los 5000 y a milímetros y lo vamos a pasar a decímetros, ¿verdad? Aquí lo tenemos que subir una, dos, dos casillas, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar 100 de milímetros, lo voy a pasar a decímetros, eso me da 1